Ok, vamos a seguir con el tema de PCR tercera generación, la PCR digital. Vamos a ver ya un ejemplo aplicado de esta tesis. Esta tesis es una tesis que fue realizada en el 2016, que se titula así: Optimización de la técnica de PCR digital y comparación de la técnica con PCR tiempo real, más bien cuantitativa, para la detección y cuantificación de fitoplasmas mediante la secuenciación, mediante la amplificación del gen 16S ribosomal de fitoplasmas en Coccus nucifera. Este trabajo fue realizado por la ahora ingeniera Ofelia Bautista. Fue dirigido por su servidor, les digo que es el doctor, no está tan vieja. Y bueno, como introducción, así literalmente la tesis, en Filipinas es el primer país productor de coco a nivel mundial. México ocupa el 9º, no está tan abajo. Se destina aproximadamente el lugar 27 de... Ok, continuamos. Se ocupa el 27º lugar en rendimiento por kilogramo de hectárea en México. En el continente americano, México está situado aproximadamente como el primer productor mundial, latinoamericano. El cocotero es un cultivo típico de zonas tropicales, no le gusta el frío, ni tampoco puede respirar a grandes alturas. En el 2013 se cultivó un área comprendida de 165,000 hectáreas, dividida en los 2 estados principales, que son estos, los principales productores, que tuvieron una producción aproximada de 1.600.000 toneladas de cocos. Y bueno, aquí vemos algunas fotografías del problema. Los cocos se pueden llegar a caer cuando la planta tiene infección con fitoplasma. Caída de frutos en cualquier estadio del desarrollo, necrosis de la inflorescencia, las flores se necrotizan, amarillamiento de las hojas inferiores. Esta sí lo tenía que haber leído, o sea, no lo podía ver, el daltonismo no me hubiera dejado. El fitoplasma taponea las vías del floema. Entonces, estas hojas, las hojas más viejas, precisamente como desarrollaban más floema, se taponea y se necrotiza, porque ya no tienen circulación. Luego viene, a base del amarillamiento hacia las hojas superiores, también las hojas superiores se mueren, y ya finalmente viene la caída de las hojas y la muerte de la palma, como viene en la figura 5. Los fitoplasmas, que son los microorganismos que causan esta infección, son causantes de enfermedades diversas en las plantas. Su pariente más cercano es el micoplasma, que causa la tuberculosis. De hecho, se parecen mucho. De hecho, los dos tienen la característica de que son bacterias que carecen de pared celular, y por lo tanto su forma es tendiente a esférica. Su morfología microscópica, mejor dicho, que no es lo mismo que su forma. Tienen varios síntomas, entre los cuales la enfermedad que produce el reverdecimiento de las estructuras florales, proliferación exagerada de brotes, el raquitismo o enanismo de la planta. Sin evidencias concretas, en un principio se pensó que los causantes de esta patología eran virus. En 1967, un grupo de investigadores japoneses observaron mediante microscopía electrónica en cortes ultrafinos de floema de plantas que manifestaban este amarillamiento, que los organismos responsables en realidad eran organismos parecidos a los micoplasmas. Y de hecho, así les llamaron, organismos parecidos a micoplasma. Esta definición se mantuvo hasta 1994, cuando ya se decidió cambiarles el nombre a fitoplasmas. Bueno, fito de planta. Y incluyendo la terminología de que carecen de pared celular, por lo tanto se les pone de plasma. Otro aspecto peculiar de los fitoplasmas es que su rango de hospederos incluye organismos de los reinos taxonómicos distintos, tales como las plantas y algunos insectos. Es decir, el insecto, al chupar el floema de las plantas, también presenta infección por el micoplasma. El insecto también se enferma, nada más que
no es de nuestro interés que el insecto esté enfermo, pero la planta sí. Bueno, relativamente. Cualidad que asegura el éxito de la propagación. Es un caso similar, para que más o menos tengan una analogía, es por ejemplo los mosquitos. El virus del dengue es capaz de infectar también al mosquito. El mosquito también se enferma del dengue, pero también infecta aquí en vez de el equivalente a la planta sería el humano. O sea, el humano también presenta la sintomatología y aunque son del mismo reino, los mosquitos y los humanos somos del mismo reino, los dos somos relativamente, más bien literalmente animales, del reino Animalia. Entonces, pero son de filos muy distintos. Nosotros somos vertebrados, este es un insecto, literalmente. Entonces, el virus infecta dos filums no relacionados. Y esto hace que sea relativamente fácil de propagar. Lo mismo pasa con otros protozoarios como Toxoplasma, como Mycoplasma, no, Mycoplasma no, Plasmodium falciparum, bueno, los Plasmodium que infectan al mosco, pero también infectan al humano. Entonces también el mosco se enferma, pero no nos interesa tanto que el mosco se sienta mal. Bueno, su tamaño y crecimiento depende del grado de desarrollo de los tubos cribosos, donde se localizan. Entre más pequeño es el tubo criboso, es decir, el tubo del flema, más fácilmente se va a taponear. La célula del fitoplasma está rodeada de una membrana trilaminar de aproximadamente 10 nanómetros de grosor, compuesta al igual que el resto de los procariontes de 2/3 de proteína y 1/3 de lípidos. Su citoplasma contiene los ribosomas para la síntesis de proteínas y el DNA, y es precisamente el RNA ribosómico el que nosotros utilizamos para identificar los organismos. Su genoma es relativamente pequeño, de 640 a 1000 kilobases, comparado con el genoma de otras bacterias, que es, por ejemplo, Escherichia coli, 4600 kilobases. Este dato parece insignificante, pero sí es importante en términos de microbiología. La relación de guanina y citosina está entre 25 y 32%. ¿Qué significa esto? Por probabilidad, tenemos 4 bases del DNA y sabemos que la guanina se aparea con la citosina. Entonces, estás tomando 2. Entonces, el porcentaje de abundancia de estas 2 bases debería de ser del 50%, si nada más estamos hablando de probabilidad. Pero la probabilidad no juega nada aquí en la genética. Cuando tenemos organismos que crecen en condiciones muy adversas, sobre todo de temperatura, los porcentajes de guanina y citosina sobrepasan el 50%. Y cuando estamos trabajando con organismos que crecen a baja temperatura, los porcentajes de guanina y citosina están por debajo del 40%, como en este caso. Obviamente no pueden tender a cero, porque sí se necesitan, pero sí varían mucho los porcentajes de guanina y citosina dependiendo del organismo. Y precisamente nosotros utilizamos el RNA ribosómico porque, como dicen algunos autores, literalmente, los ribosomas son omnipresentes en todos los seres vivos, excluyendo los virus, obviamente, porque todavía no se consideran seres vivos. Entonces, los ribosomas, al estar presentes en todos los seres vivos, es algo que tienen en común todos. Entonces, si tú identificas el ribosoma, puedes identificar a un ser vivo. Y precisamente, aparte de que están en todos, también de un organismo a otro varían lo suficiente como para poder determinar de qué organismo provienen los ribosomas. Entonces, precisamente se utiliza el RNA ribosomal para identificar muchísimos organismos, y este dato es un dato valioso de que el RNA ribosomal de este microorganismo tiene bajo contenido de guanina y citosina. Bueno, por otra parte, por estudios serológicos y moleculares también se ha visto que los fitoplasmas contienen un gen que codifica para la proteína de membrana y esta es única en cada especie. Entonces también se pueden identificar mediante pruebas serológicas, es decir, con anticuerpos. Se han clasificado gracias al desarrollo de una PCR anidada. Como ya hemos visto, una PCR anidada es una PCR y una PCR utilizando primers relativamente universales para casi cualquier organismo y después utilizas para la segunda PCR unos que son específicamente para fitoplasmas o principalmente para fitoplasmas, aunque pueden identificar otros géneros. Ya después, mediante la digestión enzimática,
de la PCR, de la segunda PCR que se realiza, el tamaño de los cortes y la forma de los cortes te van a dar ya el grupo y subgrupo al cual pertenecen los fitoplasmas, porque entonces ya está variando la, la secuencia de, de los pares de bases, y es así como se clasifican, por la digestión enzimática de la PCR anidada. Y bueno, ese es el ciclo de infección de los fitoplasmas. Cuando un saltamontes inserta su aparato succionador dentro de la vena de la planta infectada con fitoplasmas y succiona la savia del floema, los fitoplasmas son transferidos al cuerpo de los saltamontes, donde se empiezan a multiplicar. ¿Dónde está, señor saltamonte? Aquí está, aquí está el saltamontes. Inicia la inoculación. Después, cuando el saltamontes se alimenta de la savia de otra planta, la planta, ¿no es cierto? Aquí está la adquisición de la enfermedad, el fitoplasma infecta al insecto, se desarrolla en el insecto, y ya finalmente cuando el insecto se alimenta de otra planta, el fitoplasma infecta también a la planta. Entonces, la planta nada más se puede infectar vía insecto. Aunque también se ha visto que también presentan infección por algunos utensilios típicos de la labranza, por ejemplo, algunas tijeras de podar, algunos otros utensilios como estacas y así, pueden contener a la bacteria viva, y cuando es herida una hoja o alguna parte de la planta con utensilios contaminados, también se pueden infectar las plantas. Y bueno, ya hablando de las características de la PCR para su identificación, esta es la concentración a la cual se encuentra cada uno de estos componentes que vamos a utilizar. Aquí tenemos el agua para PCR, el buffer, que normalmente es 10X, el cloruro de magnesio. Recuerden que cuando es cloruro estamos hablando de TAC, polimerasa. Los DNTPs, los primers, el P1 y el P7, que son relativos para esta especie, la TAC polimerasa, el DNA de la planta, y el volumen final de la reacción, que va a ser de 25 microlitros. Y eso es el volumen que se utiliza de cada reactivo, ya la concentración final que va a tener en la PCR. Esto se los pongo porque en muchos artículos lo único que te indican es esta parte. Entonces, ¿esto cómo lo haces? Pues es la concentración, es la concentración por el volumen que estás utilizando entre el volumen final. Por ejemplo, que está 10X, por 2.5, ya tendrías que 25X, 25 entre 25 ya te da 1, y su concentración queda así, 1X. Y así con cada uno. Igual ¿no? Tiene 100 picomolar por microlitro. Utilizas 1, entonces ya un microlitro. Las unidades se anulan y ya nada más te quedan 100 picomoles, todo entre 25, vuelves a dividir entre 25 microlitros, 100 entre 25, toca 0.4. Estos son los ciclos de la temperatura del termociclador que se utilizó. Y así es como queda la PCR punto final para 7 muestras de cocotero que dieron positivos. Y esta es la banda que se aprecia, de 75 pares de bases. Este es el marcador de peso molecular, la banda 75. Y así es como se ven. Este es mi control negativo, mi control positivo, cada uno de estos. Y así es como se ven la PCR. Esta es otra PCR, pero ya utilizando los primers, que son específicos para los fitoplasmas. Esta es la primera PCR. Esta es la primera PCR. Esta es la segunda PCR. Cuando se hace la nidada, las condiciones, el número de ciclos. Tiene mayor número de ciclaje. Y el PCR real, que se utilizó para ver el ciclo en el cual ya presentas como control positivo tu muestra. Entonces aquí tienes tu PCR tiempo real, este es tu threshold, tu umbral. Cuando lo rebasas, ¿cómo se ve bueno, cuando lo rebasas ya la tomas como positiva. En la primera se muestra la muestra positiva y diluciones conocidas de la misma, varias diluciones de la muestra determinantes. En la B se ve ya normalizada con los CTs. Entonces aquí ya nada más estás graficando el inverso del CT con respecto a la concentración, y tú ya ves aquí la linealidad. Lo que les había mencionado también es que este es el inverso. Este es el inverso. Eso significa que entonces este valor de CT era muy alto. Entonces, cuando vimos PCR a tiempo real, les había mencionado que se pierde la linealidad
a concentraciones muy bajas. Y aquí es lo que estamos viendo, que a concentraciones bajas, en realidad habíamos visto al revés, que estaba muy alta y luego descendía, porque este es el inverso. Entonces también aquí es lo que observamos. Estos puntos normalmente deben de ser descartados porque tienes concentraciones muy bajas y ya pierdes la linealidad. Entonces ya no puedo calcular cuantitativamente cuántos tengo. Y bueno, ya hablando de la PCR digital, este es el efecto de la concentración del DNA. Entonces, cuando utilizas mucho DNA, vas a tener esto. Entonces, el mismo equipo no tiene cómo ubicar el umbral. Cuando diluyes un poco más, ya se empiezan a separar las muestras. Ya tengo unas que no florecen y otras que sí florecen, porque aquí todas florecen tantito o más o menos. Y entonces aquí ya puedo ubicar un umbral, que sigue estando horrible, pero ya hay un umbral. Aquí también. Ya finalmente, aquí tengo también dos tipos que son los dos, aquí están las concentraciones. Voy diluyendo hasta que finalmente puedo separarlas entre positivas y negativas, como se ven en las imágenes. Ahorita las vemos más a detalle. Cuando ya logro una separación adecuada en 6.25 microlitros y 3.25, nanogramos sobre microlitro, las concentraciones de DNA de 6.5 y 3.1, ya vemos una separación clara entre negativas y positivas. Esta parte que está aquí se llama, las que se encuentran en su mayoría aquí arriba se llaman nube. Y estas que están en la nube son las que yo tomo principalmente como positivas. Aunque si rebasa el umbral, que aquí el umbral lo ubicaron aproximadamente en 500 de fluorescencia, aquí vemos que estas son negativas, pero ya las que están aquí ya son positivas. Todas estas que están pues, entre positivas y negativas se llaman lluvia. Lo ideal es que la mayoría se ubiquen en una nube o que la nube sea más compacta y que reduzcas la lluvia. Y eso es lo que vemos aquí. En la de 3.1, la mayoría sí se ubica en la nube y la lluvia sí se ve un poquito reducida. Y ya logramos una separación un poco más clara. Pero de todos modos, logramos ver que aún dentro de la lluvia, algunas como esta, pues ya las puedes identificar claramente como positivas. Y bueno, ¿en qué consiste esto? Ya les había mencionado que en la PCR cuantitativa se hace prácticamente todas las muestras, el mismo tubo de PCR. En la digital se hace una separación como si se hicieran unidades experimentales por separado, de tal manera que las únicas que voy a lograr detectar con fluorescencia son estas, donde tengo la muestra de DNA, y todas las demás, que van a ser burbujas también, nanogotas, perdón, estas las voy a ubicar como fondo, todas estas que están aquí, que no van a ser positivas. Ok, continuamos. Bueno, ya habíamos visto que una de las ventajas que tiene, este sistema, que originalmente parte de una emulsión, es que se generan nanoburbujas que funcionan como unidades experimentales independientes. Bueno, otro mecanismo distinto para hacer PCR digital, que no se le llama PCR digital, ahorita vemos el tipo de PCR que se le llama, consiste en que en lugar de que hagas la emulsión para hacer la separación de unidades independientes, pongas tu PCR literalmente en un chip. Este chip tiene distintas unidades de amplificación, y entonces va a separar el volumen ya por las secciones. Esto es muy similar a lo que hemos visto de los nanoarreglos, los microarreglos, donde tienes unidades experimentales separadas, pones una PCR y donde se alinee, ahí vas a observar la fluorescencia. Y bueno, entonces, una tecnología consiste en hacer esto, de que haces tu PCR, la pones en el chip es el que, perdón, tienes tu mezcla de reacción, aquí no tienes la PCR todavía hecha. Tienes tu mezcla de reacción, esta mezcla de reacción, la pones en el chip, y el chip, es el que va a hacer la amplificación en unidades experimentales separadas. Les digo que nuevamente aquí tienes, al igual que en la anterior, tienes la ventaja de que al tener distancias muchísimo menores entre reactivos y las enzimas, entonces la amplificación es mucho más rápida, y esa es una de las grandes ventajas que presenta. Entonces aquí no haces emulsión
Aquí nada más agregas la PCR en el chip. Ahorita les muestro cómo es el chip y ya se da la amplificación. La base para ver la amplificación, originalmente, bueno, hay varios tipos de identificación de dicha amplificación. Una es simple, una no tan simple, es a través de un voltaje que se genera mediante, ese es con cálculos cuánticos, literalmente utilizando la constante de Planck y el número de moles y todo eso. Pero ¿en qué consiste? En que, yo creo que me adelanto a la que sigue para que vean, el DNA para formarse, ya saben que se forma de adenina, guanina, citosina, pero se pone trifosfatado. Entonces, al momento de que se liberan los fosfatos, cuando se está realizando la síntesis, ese DNA, al liberar fosfatos, aumenta la concentración de protones en el medio. Entonces, al aumentar la concentración de protones, porque está liberando pirofosfato, esto se puede detectar como un cambio en el voltaje o potencial o en el pH, como lo quieras determinar. Y este cambio en el pH es el que nos indica precisamente que se está llevando a cabo la síntesis, y es así a través del cambio, de los microcambios en el potencial que sí pueden ser detectados en el chip, que nos avisa qué tan eficiente fue la amplificación. Ahora, por otro lado, también se pueden añadir fluoróforos a las distintas reacciones para que, además de detectar los cambios en el pH, puedas detectar cambios en la fluorescencia, y estos cambios en la fluorescencia también te indican la amplificación y puedes llevar a cabo simultáneamente una secuenciación. Este método de PCR en chip se empezó a implementar en el 2013 y consiste en esto, de que tienes prácticamente un tubo en el cual tienes los chips y las celdas, donde agregas tu mezcla de PCR y ahí se lleva a cabo tu secuenciación, tu amplificación, y ya solito te arroja los resultados. No, esta está mal ubicada, esta iba más atrás, perdón, esta no iba ahí. Otra tecnología alterna es una inmuno-PCR en chip. Entonces, en este inmuno-PCR en chip, lo que vas a tener, no, esta no es. Lo que vas a tener es que los anticuerpos están fijos a la membrana, al chip, y entonces también puedes, mediante sus mecanismos, es muy similar a la inmuno-PCR que habíamos visto antes, y ya puedes hacer una secuenciación al mismo tiempo, de que tienes la ventaja de que al usar anticuerpos es muchísimo más sensible. Otra es la PCR, donde utilizas, no, este no es PCR, este es para purificar. Esto consiste en que vas a tener algunas partículas que tienen adherencia al DNA, que son principalmente metales no reactivos, tales como el oro, el tungsteno, el paladio, que son capaces de retener en su superficie el DNA. Este DNA, al estar fijo en la superficie, la enzima va a llegar y hace la amplificación aquí, y el DNA sigue aquí en las partículas. Entonces, por medio de una molécula carreadora, porque aquí al DNA le pego una proteína, esta proteína tiene afinidad por otra, y esta misma proteína que tengo aquí, la pego en unas partículas de hierro magnético, entonces voy a tener así un sistema de agregación. Entonces, con este sistema puedo purificar el conglomerado muchísimo más fácil con una precipitación magnética. Nada más al ponerlo en un efecto de un campo magnético, voy a tener una purificación de las partículas. Ya nada más literalmente solubilizando nada más el DNA, agregando algunos tensoactivos que me despeguen el DNA de la superficie, porque recordemos que esta unión es física nada más, no es química. Nada más son interacciones carga-carga, y los tensoactivos como el ZAP y otros detergentes que habíamos visto, me la modifican y ya puedo despegar el DNA, y entonces puedo realizar la secuenciación, y esto también viene en un chip. No, hombre, ya está todo súper estandarizado. Aquí hay otro del mecanismo de separación magnética, también se ha implementado para poder hacer la amplificación a partir de células vivas. Igual, la separación se hace magnética, pero aquí me faltó mencionarles algo. El hierro es un material ferromagnético, el oro es un diamagnético. Eso significa que el hierro se atrae a los campos magnéticos, estén o no estén en movimiento.
El oro, el oro en campos magnéticos estáticos no reacciona, le da igual, pero en un campo magnético en movimiento se repele. Entonces, cuando yo tengo este mecanismo de que el campo magnético está en movimiento, el oro se puede separar fácilmente del hierro, precisamente porque va a haber una repulsión. Y también aquí entonces puedo purificar todavía más el mecanismo. Son distintas formas de hacer el purificado y bueno, en base a esto también puedo hacer la secuenciación ya en el chip, como habíamos visto. Esta es una secuenciación, digamos, clásica, como la puedo obtener, la tipo Sanger, que habíamos visto para la PCR de segunda generación, y así es como se hace ya con chip, como se obtiene ya bien bonita. La ventaja que tiene es que esta, lo máximo que puedes amplificar y ser más o menos viable son 1000 pares de bases. Aquí puedo amplificar hasta 100,000 pares de bases sin problema. Y ya estoy teniendo una eficiencia de amplificación de 100 veces más. Y eso significa que entonces al ensamblar, porque el ensamblado de la secuencia es más trabajo bioinformático, que por cierto es muy tedioso y ya existen páginas de ensambladores profesionales que hacen este trabajo porque es muy difícil, muy laborioso y requiere muchos insumos por parte de la computadora. Se facilita mucho al utilizar el chip, a que si lo haces por PCR de segunda generación. Les digo que en la segunda generación hay bandas difusas, sobre todo al final. De hecho, así se ve cuando termina la secuenciación. Ya llega un momento en el que de repente ya no alcanzas a distinguir nada. Y así se ven los picos. Al final ya empiezan a oscilar así los picos y precisamente se complica mucho el proceso de secuenciación. Por eso cuando se hizo la secuenciación del genoma humano, como se hizo con esta tecnología, tardaron muchísimo, porque entonces, como si tuvieron que secuenciar si tuvieras que secuenciar un gigabase de información y solamente puedes secuenciar de 1000 en 1000, pues vas a tener que hacer 1,000,000 de PCRs. O sea, es un trabajo artesanal brutal. Y bueno, este método de secuenciación es tan poderoso que puedes amplificar, les digo, hasta 100,000 bases sin ningún problema y hacer pues ensambles muchísimo más rápidos y mucho más eficientes. Y aquí es como se ve la eficiencia. Por ejemplo, aquí vemos la eficiencia, que en realidad va siendo como que el tamaño de cada pico, cómo se ve cada uno de ellos. Aquí vemos que hay altibajos, así. De todos modos, igual, tú pones un umbral y los que pasan el umbral son positivos y tú ya dices, este florece de azul, este es guanina, este florece de rojo, este es citosina. Y con esta tecnología, pues ya vemos aquí que la eficiencia aumenta muchísimo, mucho, mucho. Y esto permite hacer lo que se conoce como una amplificación de campo profundo. ¿Por qué? Porque te realizan muchas PCRs de manera simultánea, pero además también las secuencia. Entonces, así como que, a ver, puedes realizar, por ejemplo, aquí se realizaron 64,000 PCR simultáneamente y cada una de ellas se secuenció. Y entonces, al momento que se realizó esa secuenciación, al momento de comparar, por ejemplo, encontraron aquí vemos que la segunda base en todas estas es adenina, pero en una PCR fue guanina. Entonces, esto no sabemos si es una mutación aleatoria o es un error. Pero ya al compararlo, si más adelante encontramos que varias mutaciones coinciden en esta guanina, entonces no es un error, sino que efectivamente esto es una mutación. Y esto nos permite identificar mutaciones que están surgiendo de manera puntual en algunos genomas, por ejemplo, algunos genomas virales, y así puedes identificar precisamente si está mutando o se está conservando. Y debí de haberlo subrayado porque aquí tengo unas mutaciones y ya no sé dónde las dejé. Y aquí vemos que esta es la lectura 3782. Y aquí vemos que esta secuencia